¿Qué harías si un objeto enterrado en Egipto contradijera todo lo que sabemos sobre su historia? Desde un misterio bajo un cementerio hasta ciudades perdidas. Hoy exploraremos lo que los investigadores descubrieron que se oculta bajo las arenas cerca de Giza. Número 12. El misterio bajo Soyet el Harán. A solo 8 kilómetros al suroeste de Giza se encuentra la necrópolis menos conocida de Soyet el Harán, hogar de uno de los misterios arqueológicos más desconcertantes de Egipto. En 1900, el egiptólogo italiano Alessandro Basanti visitó la pirámide de Leia. Allí estaba, desmoronándose, a medio terminar y vacía. Como muchos, Basanti creía que había sido abandonada tras la muerte del rey, pero de regreso a Giza, vio fragmentos de granito y polvo, señales de antiguos cortes de piedra en una meseta cercana. Regresó con un equipo, y en 2 días, desenterraron una enorme fosa de piedra caliza llena de toneladas de bloques de piedra dispersos. A 20 metros de profundidad, encontraron grandes bloques de granito rosa, raros y reservados para estructuras importantes. Esto convenció a Basanti de que no se trataba de unos cimientos comunes. En febrero de 1901, descubrieron un bloque de granito de 30 toneladas. Y más tarde, una cuba ovalada de granito perfectamente pulida, sellada con cal y arcilla en su interior. Ningún tesoro, solo un fino residuo negro. Basanti creía que alguna vez albergó una ofrenda líquida sagrada. También encontró extrañas inscripciones en las que nadie se ponía de acuerdo. Basanti creía que esta fosa conducía a algo más grande. A pesar del escepticismo, continuó excavando. Pero para 1906 se quedó sin fondos. Tras otro intento fallido en 1911, falleció en 1917. Con el misterio sin resolver en la década de 1960, los académicos italianos reavivaron el interés. Pero Egipto pronto declaró la zona militar, sellándola y causando sorpresa. Entonces ocurrió un giro inesperado. En la década de 1990, el ingeniero naval John Cadman encontró daños por agua en la cámara subterránea de la Gran Pirámide. Su maqueta demostró que podría haber funcionado como bomba de agua, posiblemente incluso generando electricidad mediante ondas de compresión. Con su interior de granito, revestimiento de piedra caliza y corona de oro, algunos ahora se preguntan si la Gran Pirámide fue más que una tumba. Esto ha llevado a algunos a replantearse el caso Soyet el Harán. ¿Podrían el pozo y la cuba sellada formar parte de un antiguo sistema eléctrico? ¿Podría el residuo negro indicar un proceso eléctrico? ¿Se selló el sitio porque contenía pistas de una tecnología perdida? Número 11. La pirámide de Jawara y su laberinto secreto. No lejos del oasis de Fayum en Egipto, se alza la pirámide de Jawara. A primera vista, no parece especial, solo un montículo erosionado de adobe. Pero el historiador griego Heródoto afirmó en una ocasión que era incluso más imponente que las famosas pirámides de Giza. Se creía que exageraba hasta que el arqueólogo Flinders Petrie encontró 2 gigantescas estatuas de cuarcita de 18 metros cerca, lo que confirma las palabras de Heródoto. Aunque su capa exterior se está desmoronando, la pirámide esconde un sólido núcleo de piedra. Las piedras están perfectamente encajadas, lo que demuestra la habilidad de sus constructores. A diferencia de la mayoría de las pirámides, Jawara tiene una entrada a nivel del suelo en el lado sur, que conduce a largas rampas y túneles, una distribución muy diferente. En su interior hay enormes bloques de piedra, incluyendo una cámara de cuarcita de 110 toneladas que alberga un sarcófago finamente tallado. Pero aquí está la peculiaridad: no tiene entrada. Esto sugiere que el cuerpo del faraón pudo haber sido colocado dentro mientras la pirámide aún se construía. Curiosamente, se encontraron huesos quemados y diorita ennegrecida en el interior, lo que sugiere que los restos originales fueron destruidos a propósito. Posteriormente se añadió un segundo sarcófago mal tallado, lo que confundió aún más la historia del sitio. Petrie también encontró parte del legendario laberinto en las cercanías, una vasta estructura con hasta 3.000 habitaciones, descrita en su día por escritores antiguos. Aunque gran parte fue desmantelada para obtener materiales de construcción, su enorme escala se confirmó en 2008. Los escaneos de radar del proyecto Mataja encontraron más cámaras subterráneas bajo la pirámide. Sin embargo, el gobierno egipcio retrasó la publicación del informe, alegando que era por motivos de seguridad nacional, lo que causó cierta controversia. Algunos creen que el laberinto era más que un simple lugar de enterramiento.
Su extraño ángulo sugiere que podría ser incluso más antiguo que la propia pirámide. Número 10. Cajas de granito del Serapeum. Es uno de los lugares más enigmáticos del antiguo Egipto. En las profundidades del subsuelo, alberga enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 70 toneladas, talladas en un solo bloque de piedra. Algunos expertos creen que los bloques originales podrían haber pesado más de 200 toneladas antes de ser moldeados. Lo que hace que estas cajas sean tan asombrosas no es solo su tamaño, sino la precisión con la que fueron fabricadas. Sus esquinas son perfectamente cuadradas y sus superficies, tanto internas como externas, están pulidas como espejos. Este nivel de detalle plantea la pregunta: ¿cómo cortaban la piedra los antiguos egipcios con tanta perfección? Las herramientas de cobre eran comunes en aquella época, pero no parecían lo suficientemente resistentes para este tipo de trabajo. Algunos sugieren que podrían haber usado taladros de alta velocidad o incluso sierras con punta de diamante, herramientas que no solemos asociar con el antiguo Egipto. Incluso se han encontrado extrañas marcas de sierra y ranuras en espiral en algunas piezas, como el núcleo 7 cerca de Giza, que parecen hechas con máquinas modernas. Mover estas enormes cajas por los estrechos túneles del Serapeum, sin dejar marcas de antorchas, solo aumenta el misterio. Tradicionalmente, se creía que estas cajas eran sarcófagos para los toros sagrados de las Indias Orientales. Sin embargo, el extremo cuidado y esfuerzo invertidos en su elaboración lleva a algunos investigadores a preguntarse si tenían un propósito más profundo. ¿Se usaron para algún tipo de tecnología perdida? ¿O incluso para almacenar energía? ¿O se trata de otro proceso científico que no comprendemos? Algunos ejemplos hallados en lugares como Lajún y Mastaba 17 muestran la misma increíble precisión, con esquinas perfectamente alineadas e interiores impecables. Una caja del Museo de El Cairo presenta un extraño corte inclinado que no pudo haberse realizado con herramientas de cobre sencillas y lentas. Número 9. Catacumbas de perros. Son uno de los lugares más extraños y misteriosos del antiguo Egipto. Encontradas cerca del templo de Anubis, el chacal, dios de la momificación, y el más allá, este yacimiento subterráneo data del período tardío de Egipto. Lo que lo hace realmente asombroso es la cantidad de momias de perros encontradas allí, alrededor de 8 millones. Estas catacumbas son un laberinto de túneles excavados en el suelo y están repletas de perros momificados. Algunos son pequeños cachorros, otros son adultos. Muchos están cuidadosamente envueltos en lino o colocados en vasijas de barro. Los expertos creen que estos perros eran ofrendas a Anubis. Es posible que la gente los dejara allí con la esperanza de que sus plegarias fueran escuchadas o de obtener el favor de los dioses. Pero he aquí la gran pregunta: ¿se criaron estos perros solo para sacrificios o se recolectaron tras su muerte natural? Nadie lo sabe con certeza. La cantidad de momias es tan enorme que cuesta creer que sucediera sin una planificación seria. Esto lleva a los investigadores a preguntarse cuán poderoso y organizado era realmente el culto a Anubis en aquella época. Otro aspecto extraño son los propios túneles. Se extienden cientos de metros, tallados con cuidado y precisión. ¿Pero por qué construir un espacio subterráneo tan grande solo para perros? Algunos creen que refleja un cambio en las creencias religiosas de la época, cuando el culto a los animales se popularizó, quizá debido a problemas políticos o cambios sociales. Aún más desconcertante, apenas existen registros escritos que expliquen por qué o cómo se hizo todo esto. A diferencia de las tumbas humanas, que a menudo incluyen escritos y decoraciones, estos túneles son en su mayoría silenciosos. Número 8. El Pozo de Osiris. Justo debajo de la meseta de Giza, cerca de la Esfinge, se encuentra algo de lo que poca gente habla: el Pozo de Osiris. Esta estructura subterránea desciende unos 35 metros y tiene varios niveles. El más bajo alberga un sarcófago de granito rodeado de agua. Algunos incluso lo llaman la tumba de Osiris, pero nadie conoce realmente su verdadero propósito. Lo curioso es lo difícil que es acceder. No hay escalones ni puntos de acceso fáciles, lo que da la sensación de que no fue diseñado para ser visitado con frecuencia. Aún más extraño, uno de los sarcófagos encontrados allí está hecho de diorita, una roca no originaria de Egipto, posiblemente traída de lugares lejanos como Europa o el Mar Negro. Otro misterio es cómo lograron bajar cajas de piedra de 40 toneladas con tanta precisión al estrecho pozo. Una incluso estaba recubierta de betún y tenía una capa metálica de plomo y zinc,
materiales utilizados para la protección contra la radiación. Los científicos también encontraron alta radiación gamma en su interior, lo que plantea más preguntas. ¿Se trataba de preservación o de algo completamente distinto? Las pruebas realizadas en un sarcófago lo datan alrededor del 3350 a.C., más antiguo que las pirámides. Esto desafía lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto y sugiere que una civilización olvidada pudo haberlo construido. También está el Osiriano en Abidos, a unos 560 kilómetros de Giza. Construida con bloques de granito rosa de 100 toneladas procedentes de Asuán, esta estructura subterránea también desconcierta a los expertos. No presenta grabados ni jeroglíficos, solo paredes de piedra desnuda. Ubicada a 4,5 metros bajo tierra, muestra signos de erosión hídrica, posiblemente de la última glaciación. Pruebas sísmicas encontraron una estructura más profunda bajo ella con extrañas aguas cálidas que parecen rellenarse por sí solas. Algunos dicen que esta agua tiene poderes curativos, con cámaras ocultas aún bajo el agua. La pirámide acodada de Osiris podría albergar secretos que podrían reescribir la historia. Número 7. La pirámide acodada de Dahshur. Es una de las estructuras más inusuales y llamativas del antiguo Egipto. Construida alrededor del 2600 a.C. durante el reinado del faraón Seneferu. No se parece a las pirámides de lados lisos que conocemos de Giza. En cambio, comienza a elevarse en un ángulo y luego se dobla repentinamente hasta la mitad, lo que le da un extraño aspecto sesgado que sigue desconcertando a los expertos incluso hoy en día. Con una altura aproximada de 100 metros, la pirámide se construyó con bloques de piedra caliza cuidadosamente cortados, y gran parte de su revestimiento exterior aún se conserva intacta. Esto es inusual en pirámides de esta época y demuestra la habilidad de sus constructores. Pero lo que realmente la hace misteriosa es el repentino cambio de ángulo, de 54 grados en la base a 43 grados en la parte superior. ¿Se hizo este cambio para solucionar un problema de diseño? ¿Era el terreno demasiado blando o la forma se planeó desde el principio? Nadie lo sabe con certeza. Aún más sorprendente es que la pirámide tiene dos cámaras internas, cada una con su propia entrada, una desde el norte y otra desde el oeste. Esto no es habitual en las pirámides egipcias. En el interior, las habitaciones presentan una hermosa factura, con sólidas vigas de cedro del Líbano, lo que demuestra el gran esfuerzo que hicieron los egipcios para encontrar los materiales adecuados. También hay pesados bloques de piedra conocidos como rastrillos, que se utilizaban para sellar pasadizos. Esto sugiere que la pirámide estaba destinada a proteger algo importante, quizás incluso secreto. Sin embargo, no se han encontrado inscripciones ni tesoros, lo que aumenta el misterio. Cerca de allí, hay una pirámide más pequeña que puede haber sido construida para una reina, y también comparte el extraño diseño de la principal. Algunas personas en línea han señalado cámaras ocultas bajo la estructura, basándose en los resultados de escaneos, pero el acceso para explorarlas está estrictamente controlado. Número 6. Tumba del príncipe Wusar. En 2025, los arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante en Saqqara, Egipto. La tumba del príncipe Wusar Ra era hijo del faraón Userkaf, el hombre que inició la quinta dinastía egipcia alrededor del 2500 a.C. Esta tumba, hallada cerca de la famosa pirámide escalonada de Zoser, captó rápidamente la atención de expertos y amantes de la historia. Ahora es uno de los hallazgos más fascinantes de la necrópolis de Saqqara, un lugar ya repleto de tesoros antiguos. Lo que hace que esta tumba destaque es una enorme puerta falsa de granito rosa. En el antiguo Egipto, se creía que estas puertas eran portales por los que las almas entraban y salían, recibiendo alimento y ofrendas de los vivos. Pero la puerta del príncipe Wusar es inusualmente grande, de más de 2 metros de altura, y está construida con el mismo tipo de granito que se suele reservar para los faraones. Esto plantea una gran pregunta. ¿Fue este príncipe más importante de lo que pensábamos, o estaban cambiando las costumbres funerarias en aquella época? El granito utilizado provenía directamente de Asuán, a más de 790 kilómetros de distancia. Trasladar piedras tan pesadas a tanta distancia habría requerido una gran planificación y esfuerzo, lo que demuestra el gran respeto o poder que pudo haber tenido el príncipe Wusar. Dentro de la tumba se encuentran hermosos grabados que muestran la vida cotidiana y las ofrendas, algo común en las tumbas del Imperio Antiguo.
pero la distribución es un tanto peculiar. Tiene cámaras ocultas bajo tierra y algunas zonas siguen selladas por motivos de seguridad. Aún más desconcertante es que no hay momia. ¿Fue robada la tumba? ¿Nunca fue enterrado allí? ¿O la dejaron vacía a propósito? Para mayor misterio, la tumba de Busar está situada cerca de la pirámide de su padre, posiblemente para conectar sus legados. Pero también está extrañamente lejos de otras tumbas reales, lo que lleva a algunos a preguntarse si hubo un drama familiar o una ruptura con la tradición. Número 5. El Templo de Luxor. No es solo un hermoso sitio antiguo, también podría ser uno de los mayores misterios de Egipto. El egiptólogo francés Schwaller de Lubitsch dedicó 12 años al estudio de este templo y llegó a una conclusión sorprendente. Los antiguos egipcios podrían haber poseído conocimientos mucho más allá de los que solemos atribuirles. Lo que realmente le llamó la atención fue algo que llamó transparencia. Esto no significa que las piedras fueran transparentes, sino que las tallas y diseños de una pared coincidían a la perfección con los de otra, como si se pudiera ver a través de la piedra. Por ejemplo, el símbolo de una tela en la sala 12 se alinea exactamente con la forma de una caja en la sala 5. Es como si las piedras estuvieran hechas para comunicarse entre sí. En otra sala, un disco solar sobre el dios Montu en la sala 2 se alinea con las tallas de la sala 6 del santuario de Amón-Ra, creando lo que parece un mensaje o una historia de múltiples capas que conecta diferentes partes del templo. Dlubik creía que estas tallas no eran decoraciones aleatorias. En cambio, formaban parte de una biblioteca viviente, donde cada símbolo y talla contribuían a un significado más amplio y complejo. Pensaba que los egipcios no solo se centraban en el mundo físico, también intentaban mostrar algo más profundo, como la luz y la realidad espiritual. Curiosamente, sus ideas coinciden con la psicología de la Gestalt, que afirma que las partes individuales solo cobran sentido cuando se ve la imagen completa. El templo parece diseñado para ser comprendido de esa manera. Número 4. Abu Simbel y la alineación solar, construidos por el faraón Ramsés II. No solo son famosos por sus gigantescas estatuas, sino también por ser una maravilla de la ciencia antigua. Excavados en la ladera de una montaña hace más de 3000 años, estos templos poseen una característica especial. Están perfectamente alineados con el sol. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, la luz del sol penetra profundamente en la cámara interior del templo, iluminando las estatuas de Ramsés II y del dios Amón-Ra. Y esto ocurre con una precisión increíble. Es como si el templo se hubiera construido para conmemorar estos días exactos. Nadie sabe con certeza por qué se eligieron esas fechas, pero algunos creen que conmemoran el cumpleaños de Ramsey y el día de la coronación. Otros piensan que reflejan eventos estacionales o religiosos. Lo que es aún más asombroso es cómo los constructores lograron esto sin herramientas modernas. No tenían computadoras, láseres ni GPS, solo herramientas sencillas, las estrellas en el cielo y un profundo conocimiento de la naturaleza. Algunos expertos creen que el templo no era solo un lugar de culto, sino también una especie de calendario que ayudaba a sacerdotes y funcionarios a seguir eventos importantes y el cambio de estaciones. La disposición del símbolo de Abu también podría reflejar creencias más profundas sobre el universo y el equilibrio entre humanos y dioses. Quizás este espectáculo de luz solar era una forma de demostrar que Ramsés II estaba en sintonía con los cielos y que su reinado contaba con la bendición de los dioses. Hoy en día, los templos ni siquiera se encuentran en su ubicación original. En la década de 1960, fueron trasladados para evitar las inundaciones de la presa de Asuán. Incluso después de su reubicación, el sol sigue incidiendo sobre las estatuas casi de la misma manera, prueba de la gran comprensión del cielo por parte de los constructores originales. Número 3. Las estatuas cantantes de Egipto. Los colosos de Memnón, conocidos también como las estatuas de Memnón, son 2 colosales monumentos de piedra que han permanecido majestuosamente erguidos durante más de 3 milenios en la ribera occidental del río Nilo, en las proximidades de la histórica ciudad de Luxor, antiguo centro religioso y político del Alto Egipto. Estas impresionantes estatuas, talladas en bloques de cuarcita traídos desde canteras ubicadas a cientos de kilómetros de distancia, se elevan aproximadamente 18 metros sobre el paisaje desértico y representan al poderoso faraón Amenhotep III en posición sedente,
con las manos apoyadas sobre sus rodillas en actitud solemne y mirada dirigida hacia el este, donde nace el sol. Este gobernante, considerado uno de los más importantes de la 18 dinastía egipcia, reinó durante casi 4 décadas en un período de gran prosperidad y esplendor artístico. Estos gigantes de piedra no fueron concebidos como obras aisladas, sino que originalmente flanqueaban la entrada monumental del templo funerario de Amenhotep III, un vasto complejo ceremonial que rivalizaba en tamaño y magnificencia con los grandes templos de Karnak y Luxor. Lamentablemente, este grandioso templo ha sido prácticamente borrado del paisaje con el inexorable paso del tiempo, víctima de terremotos, inundaciones anuales del Nilo y la reutilización de sus materiales en construcciones posteriores. Sin embargo, a pesar de que su contexto arquitectónico original ha desaparecido casi por completo, las estatuas han resistido estoicamente el paso de los siglos, convirtiéndose en silenciosos testigos de la grandeza del antiguo Egipto. Aunque el propósito inicial de estas monumentales esculturas era ya de por sí notable, simbolizando el poder divino del faraón y sirviendo como guardianes eternos de su templo mortuorio, fue un fenómeno muchísimo más extraordinario e inexplicable lo que las catapultó a la fama y las convirtió en una de las atracciones más enigmáticas del mundo antiguo. Según numerosos testimonios históricos, estas colosales estatuas poseían la asombrosa capacidad de emitir sonidos, particularmente al despuntar el alba, cuando los primeros rayos del sol acariciaban su superficie. La estatua, situada en la posición septentrional, producía un sonido verdaderamente peculiar que los testigos de la época describieron variadamente como un silbido melodioso, un suave suspiro o incluso como notas musicales que se asemejaban a las cuerdas de una lira al romperse. Este fenómeno acústico, que ocurría con regularidad, despertó una fascinación sin precedentes entre griegos y romanos, quienes interpretaron este prodigio a través del prisma de su propia mitología. Para ellos, la estatua no representaba al faraón egipcio, sino a Memnón, el legendario rey de Etiopía e hijo de Eos, la diosa del amanecer, quien había perecido heroicamente durante la guerra de Troya a manos de Aquiles. Según esta interpretación helenística, el sonido emitido por la estatua era el lamento del héroe saludando a su madre divina cada mañana. La fama de este fenómeno se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo, convirtiendo a los colosos en un destino de peregrinación cultural. Viajeros procedentes de los confines más remotos del mundo antiguo emprendían largos y peligrosos viajes con la esperanza de presenciar este prodigio sonoro. Muchos de estos visitantes, incluidos emperadores, poetas y filósofos ilustres, dejaron constancia escrita de su experiencia, ya fuera en textos que han sobrevivido hasta nuestros días o mediante inscripciones directamente grabadas en la base y las piernas de la estatua, creando así uno de los primeros libros de visitas de la historia. Estas inscripciones, algunas de las cuales todavía son legibles, constituyen testimonios invaluables que confirman la realidad histórica del fenómeno y revelan la profunda impresión que causaba en quienes tenían la fortuna de presenciarlo. Número 2. El vacío de la Gran Pirámide. Un descubrimiento verdaderamente sorprendente y fascinante ha despertado un renovado entusiasmo por la majestuosa Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más enigmáticas del mundo antiguo. En las profundidades recónditas de esta imponente maravilla arquitectónica de 4.500 años de antigüedad, un equipo internacional de científicos ha encontrado un enorme espacio oculto que ha permanecido sin ser detectado durante milenios. Este vacío misterioso se encuentra estratégicamente ubicado sobre la Gran Galería, un largo y alto pasillo inclinado que conduce directamente a la cámara funeraria del faraón Keops, también conocido como Khufu, el constructor de esta colosal estructura. Este nuevo e intrigante vacío mide aproximadamente unos 30 metros de longitud y presenta una forma geométrica sorprendentemente similar a la propia Gran Galería, lo que ha generado numerosas teorías entre los egiptólogos. Pero aquí está el verdadero enigma que ha desconcertado a los expertos. Nadie sabe con certeza para qué propósito específico fue diseñado o utilizado este espacio. Las preguntas abundan entre la comunidad científica. ¿Podría tratarse de una gran sala ceremonial aún por explorar? ¿O quizás es un complejo de varias cámaras más pequeñas interconectadas? ¿Se utilizó meramente como un elemento estructural durante el proceso de construcción de la pirámide? ¿O tal vez tenía un propósito ritual
o simbólico más profundo relacionado con las creencias funerarias del antiguo Egipto? Todo esto sigue siendo un misterio que desafía a los arqueólogos contemporáneos. Lo que hace que este hallazgo sea aún más extraordinario e impresionante es el método revolucionario mediante el cual se realizó el descubrimiento. No se emplearon las técnicas arqueológicas tradicionales como excavaciones invasivas o perforaciones destructivas, sino una tecnología de vanguardia basada en rayos cósmicos provenientes del espacio exterior. Los científicos implementaron un sofisticado método denominado radiografía de muones, que funciona de manera similar a un rayo X convencional, pero a una escala mucho mayor. En estructuras enormes como la Gran Pirámide, esta técnica rastrea y detecta diminutas partículas subatómicas procedentes del espacio profundo que atraviesan constantemente la piedra caliza. Un principio físico fundamental hace que esta técnica sea especialmente eficaz. Donde existe un hueco o vacío, logran pasar significativamente más partículas, creando un contraste detectable en los sensores. Esta técnica avanzada y no invasiva proporcionó a los investigadores la capacidad de visualizar con precisión el espacio oculto sin necesidad de tocar o alterar una sola piedra de la estructura original, preservando así la integridad arqueológica de este monumento histórico. La aplicación de la física de partículas a la arqueología representa un avance metodológico significativo en el estudio de estructuras antiguas. Diversos expertos en el campo de la egiptología han propuesto múltiples interpretaciones sobre la función original de este enigmático vacío. La reconocida arqueóloga Kate Spence, especialista en arquitectura del Antiguo Egipto, ha formulado la hipótesis de que el vacío pudo haber sido concebido originalmente como una rampa interna utilizada estratégicamente durante la fase final de construcción, específicamente para facilitar la colocación precisa de los enormes y pesados bloques del techo de la Gran Galería. Según esta teoría, una vez finalizado el trabajo arquitectónico, este espacio auxiliar podría haber quedado deliberadamente vacío o quizás solo parcialmente relleno con escombros, convirtiéndose en un vestigio oculto del ingenio constructivo egipcio. Por otro lado, un grupo diferente de investigadores sostiene teorías alternativas igualmente fascinantes. Algunos plantean la posibilidad de que podría tratarse de una cámara ritual sin descubrir, posiblemente relacionada con el viaje del faraón hacia la otra vida, o quizás un espacio con un significado astronómico o religioso más profundo y simbólico dentro de la compleja cosmología egipcia. La diversidad de interpretaciones refleja la complejidad del hallazgo. Este descubrimiento representa la primera gran estructura interior encontrada dentro de la imponente pirámide desde el siglo XIX, lo que indudablemente lo convierte en un hallazgo de extraordinaria importancia histórica y arqueológica. La magnitud de este descubrimiento es tal que el renombrado egiptólogo japonés Yukinori Kawai no ha dudado en calificarlo como el descubrimiento arqueológico más significativo del siglo en el campo de la egiptología, subrayando su trascendencia para nuestra comprensión de las técnicas constructivas del Antiguo Egipto. La Gran Pirámide ha sido durante milenios un impresionante símbolo del poder, la sabiduría y la precisión técnica de la civilización ancestral egipcia, y ahora, con este nuevo y emocionante descubrimiento que ha captado la atención mundial, queda absolutamente claro que este monumental testigo de la historia todavía guarda celosamente numerosos secretos por descubrir, desafiando nuestro conocimiento actual y estimulando futuras investigaciones que podrían revolucionar nuestra comprensión de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Número 1. Ciudad perdida de So'ud. En 2020, una de las mayores sorpresas de la historia reciente fue el descubrimiento de una antigua ciudad que había desaparecido durante más de 3000 años. Justo a las afueras de la ciudad, los arqueólogos se toparon con So'ud Atun, o el ascenso de Atón. Ahora conocida como la Ciudad Dorada Perdida, este enorme sitio fue construido durante el reinado del faraón Amenhotep III en el siglo XIV a.C. Algunos afirman que es el hallazgo más importante desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y ya se la compara con Pompeya por su excelente conservación. Lo que hace que este descubrimiento sea tan emocionante es que la ciudad parece congelada en el tiempo. Tras los muros rotos y los ladrillos cocidos por el sol, los arqueólogos encontraron casas, herramientas e incluso comida, como si la gente hubiera desaparecido de un día para otro.
es más que ruinas. Es una instantánea de la vida de hace miles de años. Hasta ahora, los expertos han encontrado edificios residenciales, grandes murallas y dependencias oficiales, junto con objetos cotidianos como anillos de cerámica y amuletos de escarabajo. Pero aquí está la cuestión. Nadie sabe cuán grande es realmente esta ciudad. Lo que se ha descubierto podría ser solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Algunos creen que hay mucho más enterrado bajo tierra. Habitaciones ocultas, cámaras secretas e incluso pistas que la vinculan con la revolución religiosa de Akenatón o la misteriosa caída de su hijo, Tutankamón. ¿Por qué se abandonó una ciudad tan próspera? Nos vemos en el próximo video.